Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotras les vamos a hablar sobre los síndromes frontales. El equipo está compuesto por Fátima Itzel Mendoza Ayala, Maite Maldonado Tableros, Verónica Guadalupe Macedo Villamil y yo, Marisol Pichardo Vázquez. Como introducción tendremos que el lóbulo temporal tiene dos funciones básicas. La primera es la auditiva, que va a ser con distribución tonotópica en función de la frecuencia del lenguaje. La segunda va a radicar en la estructuración del lenguaje, es decir, en la segmentación y secuenciación de fonemas, así como la comprensión del mismo. Igual debemos recordar que topográficamente los lóbulos temporales se pueden dividir en 5 áreas corticales. La primera, la corteza auditiva primaria. La segunda, la corteza auditiva de asociación. La tercera, la corteza temporal lateral en asociación supramodal. La cuarta, la corteza temporal inferior de asociación visual. Y por último, la corteza temporal medial, que va a ser la límbica y la paralímbica. Adentrándonos un poquito en su anatomía, vamos a ver que el lóbulo temporal comprende las circunvoluciones temporal superior, media e inferior, así como la occipital temporal, la lateral, la fusiforme, lingual, parahipocámpica, hipocámpica y las circunvoluciones de Heish. Bien, ahora yo les hablaré acerca de las estructuras externas y las estructuras internas. Como bien sabemos, el cerebro tiene dos lados. En el caso de las estructuras externas, como lo menciona, son las partes de fuera. Se refiere a las circunvoluciones temporales superior, media e inferior. O sea, lo que estamos hablando es que se parte en dos, como la imagen que se está señalando ahí, en el cual se va a dividir en el área de audición y en el área de lenguaje. En el área de audición es conocida como área auditiva, primaria y secundaria, y del otro lado es la de lenguaje, que es la área de Wernicke. Yo creo que ya la mayoría ya a este nivel conocemos lo que es el área de Wernicke. Y en la área de audición se menciona acerca del lóbulo dominante, que es el asiento anatómico, la recepción de sonidos, que en estas conlleva la frecuencia y las visiones, la interpretación de sonidos y la recepción de fibras. En el otro lado, las estructuras internas, o sea, dentro de esto existe la memoria, comportamiento y emociones, como ya lo mencioné anteriormente. Se divide en estructuras internas, se compone de estructuras internas, sistema límbico, del tálamo, hipotálamo, tubérculos mamilares y cinguro. Bueno, a continuación vamos a ver algunos de los síntomas de las afecciones del lóbulo temporal. Vamos a ver que de acuerdo a los autores Kolb y Wishler, en 1990, identificaron 8 síntomas del principio del daño temporal del lóbulo. Vamos a ver que va a haber disturbios en la sensación auditiva y percepcional, como va a haber unos disturbios en la atención selectiva, en la entrada auditiva y visual, así como van a aparecer desórdenes en la percepción visual. La memoria a largo plazo se va a ver deteriorada, también va a haber una alteración en la personalidad y en el comportamiento afectivo, así como un comportamiento sexual alterado. Va a presentar una organización y clasificación deterioradas por el material verbal, así como va a haber una pequeña distorsión en la comprensión del lenguaje. Bueno, ahora viene lo que vienen siendo las características generales. Dentro de las características generales encontramos lo que son dos lesiones, desde el lado derecho y el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos lo que es el reconocimiento disminuido de las secuencias del tonal y de muchas capacidades musicales. Y del lado izquierdo tenemos lo que viene siendo la memoria, que va a
al contenido verbal y visual, incluyendo la percepción de discurso. También pueden efectuar reconocimiento de memoria visual. Bueno, ahora vienen las funciones, se manejan cuatro cortezas, perdón. Estas cortezas vienen siendo olfatoria primaria, auditiva de asociación y la corteza vestibular. Dentro de la olfatoria primaria es localizada en la punta del lóbulo temporal y tiene una estrecha relación con el sistema límbico. En la corteza auditiva primaria, pues se encuentra dentro del área 41 de Brodmann. En la auditiva de asociación está en el área 22 y 24 de Brodmann, y esta se viene relacionando con la comprensión del lenguaje oral. Y por último tenemos lo que viene siendo la corteza vestibular, que la venimos encontrando en la porción posterior de la ínsula o isla del Rey. Sus funciones parecen incluir en mayor medida las de la sesión del equilibrio. Y bueno, dentro del síndrome temporal tenemos también lo que viene siendo los signos y síntomas de las lesiones del lóbulo temporal. En esta encontramos los que vienen siendo sensoriales y agnosias. En las sensoriales podemos encontrar lo que es la sordera cortical, problemas olfativos, problemas gustativos, hermionopsia lateral homónima y los signos vestibulares. La sordera cortical es por lesión bilateral del área 41 de Brodmann. Los problemas olfativos son anosmia, hipósima y problemas gustativos, ageusia. En el hemianopsia lateral homónima, por lesión de las radiaciones óptimas contralateral al sitio de la lesión. Y en los signos vestibulares manifestados por el problema del equilibrio y vértigo. Y bueno, tenemos lo que vienen siendo las agnosias, que vienen siendo las auditivas, las agnosias de ruidos o sordera psíquica y el musiao. En las agnosias auditivas, bueno, nos dice que traduce una lesión bilateral del T1, o unilateral en la misma área del lóbulo temporal del lado izquierdo en un paciente diestro. Y bueno, en la agnosia de ruidos o sordera psíquica, puede identificar un ruido y al mismo tiempo no lo puede identificar. Y bueno, en la homusia, agnosia musical se traduce por déficit de una percepción musical. Yo soy Verónica y yo les voy a hablar acerca del síndrome de Klöver-Boussy. Creo que así se pronuncia. Nos dice que este síndrome es un trastorno de la conducta que sucede cuando los lóbulos temporales del cerebro pues se encuentran alterada su función. Y pues nos dice que este síndrome se va a caracterizar principalmente por las tendencias orales, los cambios a nivel alimenticio, por la hipersexualidad y también por las noxias visuales y auditivas. Esto ya lo vamos a ver más adelante, más detallado. Y bueno, dentro de los síntomas que van a presentar, pues nos dice que las personas que padecen este síndrome van a presentar una pérdida del miedo y por el contrario van a tomar actitudes o conductas en cuanto a enojo e ira. Y pues también nos dice que van a tener un comportamiento dietético indiscriminado, o sea, van a empezar a alterar sus hábitos alimenticios. Y también nos dice que se puede presentar una hiperfagia,
lo cual es que van a empezar a comer objetos que no son apropiados o objetos que ni siquiera son comestibles. Y esto va de la mano junto con la hiperoralidad, que es una tendencia a explorar y pues sí, explorar los objetos que hay a su alrededor. Pues esto va a ser pues con la boca, con la lengua, van a tener como esa necesidad de que si tienen, no sé, una botella al lado, la van a agarrar y la van a empezar pues a explorar con su boca, y así con cualquier objeto que se encuentren y que pues les dé como esta curiosidad por querer explorar, pues ellos lo van a hacer sin importar si son objetos peligrosos o no peligrosos. Ellos pues no van a distinguir eso, lo único que van a querer pues es explorar estos objetos. Y pues también nos dice que van a presentar agnosias visuales y también nos dice que va a ir asociado con una agnosia táctil e incluso auditiva, o sea, van a presentar pues dificultades en la vista y en la audición. Y pues también nos dice que dentro de los síntomas o las características está la hipermetamorfosis, que pues también es una compulsión a explorar el ambiente cercano. Y pues estos responden exageradamente a los estímulos visuales que se presentan a su alrededor. Esto nos quiere decir que incluso ellos, si ven, no sé, alguna escena que les llame la atención, ellos incluso van a empezar a querer eso que están viendo. Y pues sí, van a tener como una sobreestimulación en esta parte pues visual, si es que les llama la atención a ellos. Y pues también nos dice que van a presentar la hipersexualidad, que pues es el aumento en cuanto a una conducta sexual. Y pues también nos dice que estas personas tienen como tendencias a hacer intentos de contacto sexual con otra persona, o sea, ellos van a querer intentar hacer esto. Y pues nos dice que aquí puse una notita, que además de estos problemas o estos síntomas que pues padecen estas personas, nos dice que también se pueden presentar en un futuro otros problemas, otras dificultades, que puede ser la amnesia, la demencia o incluso una afasia, que sabemos que es pues la dificultad en el lenguaje, una dificultad comunicativa. Y nos dice que esto va a depender de la extensión o la gravedad de la lesión que se tenga en el lóbulo o los lóbulos temporales. Y pues bueno, también tenemos que se puede presentar una epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal está causada por lesiones cerebrales, por tumores, incluso nos dice que por factores genéticos. Y nos dice que este tipo de epilepsia del lóbulo temporal se presenta mayormente en niños de alrededor de 10 a 15 o 17 años, pero nos dice que también se puede presentar en cualquier edad, pero el rango o las estadísticas de los pacientes que presentan este tipo de epilepsias pues van de los 10 a los 15 y 17 años de edad. Y pues lo que ocurre dentro de la epilepsia del lóbulo temporal nos dice que si una persona permanece consciente durante una crisis de estas, pues se le va a llamar crisis focal, a lo que también antes se le conocía como una crisis parcial simple. Pero nos dice que de lo contrario, si la persona pierde la conciencia durante estas crisis, se le va a llamar crisis focal con alteración de la conciencia, que antes también se conocía como crisis parcial compleja. Y pues nos dice que también en algunas ocasiones
la crisis focal puede llegar a convertirse en una crisis que va a afectar a ambos lóbulos temporales del cerebro, lo cual pues obviamente pues va a afectar muchísimo más, y nos dice que en estos casos, cuando ya se presenta la lesión en ambos lóbulos temporales, pues se le va a llamar crisis tónico-clónica focal o bilateral, porque pues ya van ambos lóbulos afectados. Y pues nos dice que ya cuando se llega a presentar este tipo de lesiones, pues las crisis van a ser muchísimo peores, muchísimo más graves, porque es cuando la persona ya empieza a tener pues las crisis completamente con el movimiento completamente involuntario de su cuerpo, un movimiento descontrolado. Los movimientos van a ser muchísimo más fuertes y por ende tenemos que tener pues más cuidado.